Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Vamos a conversar en esta segunda hora de una cosa curiosa, que son los números en la Biblia. Y luego vamos a concluir el bloque de San Juan. La obra de San Juan, el Evangelio, ya lo vimos los otros días, iniciamos el Apocalipsis, las cartas, porque San Juan marca un punto de no retorno en el desarrollo de la primera comunidad cristiana. Es ya segunda generación concluida casi en plenitud y una serie de libros, pero no se lo adelanto todavía. Vamos entonces nosotros el significado de los números, pues simplemente 1 es 1 y 2 es 2 y 3 es 3 y 4 es 4 y 5 es 5 y 6 es 6 y 7 es 7 y 8 es 8 y 9 es 9 y 0 es 0. Con esos 10 dígitos podemos hacer cuantas combinaciones queramos y podemos de contar vacas, podemos contar libros, como podemos contar personas, como podemos contar, siempre tienen el mismo significado. Sin embargo, en los escritos sagrados, pero no solamente los escritos sagrados judeo-cristianos y judeo-musulmán cristianos, sino en todos los escritos sagrados de la mayoría de las religiones, los números, incluso las palabras, suelen tener varios significados, son polivalentes, polisignificativos, por así decir, usando la palabra inventada. En la Biblia, que es al fin y al cabo el libro religioso que a nosotros nos interesa, tienen 3 significados distintos: cantidad, simbolismo y mensaje. Cantidad es parecido al nuestro: 3 vacas, 4 camellos, 5 personas, etc. Simple y llanamente se refieren a la cantidad de personas, de años y demás. Aquí no hay lugar de confusión. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, etc., como decíamos anteriormente. Ya puede haber una variante cuando usamos el significado de los números como un simbolismo. ¿Qué es un número simbólico? Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje distinto de él que lo supera y lo desborda. No siempre es posible saber por qué tal número significa tal cosa. La asociación entre ambas realidades a veces es desconocida. Estamos hablando de costumbres y de tradiciones de 7, 8, 9 mil años. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a derechos de autor, quién lo registró, quién lo usó, y eso pues es lo último que aparece en la novela, el registro y demás. Se usó, se sigue usando. ¿Cuáles son los orígenes? Como decíamos cuando éramos niños en los viejos cuentos, se pierden en la noche de los tiempos. La asociación entre ambas realidades a veces es desconocida. Para nosotros los occidentales esto es difícil de entender, pero no olvidemos que la palabra de Dios está escrita en lenguaje semita, en cultura semita, en mundo semita. Para ellos los usaban con toda la naturalidad para transmitir ideas, mensajes o claves. Así se transmitían las cosas entre los semitas. Por ejemplo, la Biblia no explica nunca qué simboliza cada número, pero los estudiosos han llegado a averiguar algunos de sus simbolismos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos. O sea, la Biblia no es que venga, la biblioteca, 73 libros, no es que venga con un diccionario al lado, esto equivale a esto. No. Ellos lo ponen. Ha sido largos años de investigación y de descubrimiento y de descifrado el que ha llevado a esos sitios. Por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es único y el número 1 es único. Indica exclusividad, primado, excelencia. Por ejemplo, Mateo 19, 17, donde dice: Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. O sea, el uno está indicando uno solo. En todos los casos, el uno simboliza el ámbito divino. Eso lo tenía muy claro el pueblo de Dios. Eso lo tenían muy claro los profetas. Eso lo tenían muy claro los predicadores de todo índole. Y si una cosa se va a distinguir
el pueblo de Israel va a ser el pueblo de Dios, va a ser porque adoran a un solo Dios. Ahora, el número 2, ¿a quién representa? Como simbolismo. Simboliza al hombre, pues en él hay siempre dualidad, división interna por culpa del pecado. El número 3 va a representar la totalidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, bueno, ni tan sencillo, porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Decir 3 equivale a decir la totalidad, o a decir siempre. Recordemos, 1, Dios, 2, el hombre, 2 también es la comunidad, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, nos dice el Evangelio. Es el símbolo de la comunidad, es el símbolo del compartir. 3 es el símbolo del ayer, hoy y mañana, símbolo de la totalidad, de la eternidad. Ahora, el número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el universo, el mundo. ¿Por qué? Pues porque son 4 los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Una cosa curiosa, por ejemplo, cuando se dice que en el paraíso había 4 ríos, Génesis 4:10, ¿qué es lo que nos está significando? ¿Que había 4 ríos? No. Significa que todo el cosmos, todo el mundo, era el paraíso antes del pecado de Adán y Eva. O sea, muchas veces la pregunta que surge, ¿y dónde queda el paraíso? ¿Dónde quedaba el paraíso? El paraíso es el mundo entero. El número 4 ríos lo cruzaban: norte, sur, este y oeste. No se trata de un sitio determinado, aunque todavía hay gente que lo anda buscando, dicen el paraíso está en tal sitio. Por eso, con esos 4 números vamos a jugar, vamos a 4, 5, 6, 7. Pero el 1, Dios; 2, el hombre, la comunidad. Nunca se entendía el hombre solo. Por eso nos dice el libro del Génesis que Dios vio que todo tenía compañía menos el hombre, y le infunde un sueño y hace del muñeco de barro, le saca una costilla. Es una forma poética de sacar, pero no es bueno que el hombre esté solo. La comunidad. 1, 2, 3, la eternidad, ayer, hoy, mañana. 4, la universalidad. Por eso el paraíso tenía 4 ríos. Hay que dime, como dice nuestro refrán, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. El pueblo de Dios va a colocar la salvación, la creación, la bienaventuranza, la felicidad en un jardín. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ver el desierto, y el desierto es piedra y arena y polvo y sudor y lágrimas. Entonces lo contrario del desierto es el jardín. Pues entonces allí donde lo contrario de la limitación es la universalidad: norte, sur, este y oeste. Por eso 4 ríos, por eso un jardín en el cual hay de todo. El número 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad sin definir. Por eso es curioso que el Evangelio, cuando nos habla de la multiplicación de los panes, nos dice que Jesús tomó 5 panes. Equivale a decir, tomó algunos panes. Que en el mercado se venden 5 pajarillos por 2 monedas, algunos pajarillos. El número 5, por tanto, es indefinido, unos pocos, un montón, una cantidad más o menos pequeña. Ahora, el número 7 es, sin duda alguna, el simbolismo más conocido de todos. ¿Qué es lo que va a representar el número 7? El número 7 representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que se debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. También puede expresar la perfección del mal o el sumo mal, como cuando Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con otros 7 espíritus peores. O cuando el Señor nos cuenta en el Evangelio de Lucas que el Señor expulsó 7 demonios de la Magdalena. El Apocalipsis es el que más lo emplea. ¿Saben cuántas veces emplea el libro del Apocalipsis, el número 7? 54. Y con eso describe simbólicamente las realidades divinas. Por ejemplo, las 7 iglesias del Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 cuernos, etc. Hasta 54 veces. 7 es el conjunto del ayer, hoy y mañana, de la eternidad, con la universalidad. 3 más 4, 7. El número 10 tiene un valor que sirve para recordar.
Al ser 10 los dedos de las manos resulta fácil recordar esta cifra. Por eso los mandamientos son 10. Las plagas de Egipto fueron 10. Solo 10 los antepasados entre Adán y Noé, y 10 entre Noé y Abraham, aunque hubo un chorro de ellos más, pero para acordarse. 10. 10 valor sirve para recordar. Otro número simbólico en la Biblia es el número 12. Significa elección. 12, que es 4 por 3. 3, ayer, hoy, mañana. 4, norte, sur, este y oeste. Es simbólico, elección. Por eso 12 tribus de Israel. No se quiere decir que sean tribus, con esto se quiere decir que son tribus elegidas. Igualmente, los profetas son 12, los profetas menores del Antiguo Testamento. También en el Evangelio va a mencionar 12 apóstoles, que eran un chorro de ellos más, pero quiere jugar con ese número de elección. El Apocalipsis hablará de 12 estrellas que coronan a la mujer. Jerusalén va a tener 12 puertas, 12 ángeles, 12 frutos del árbol de la vida, 12 legiones de ángeles a su disposición, va a tener Jesús, etcétera. Entonces vamos: 1, Dios; 2, comunidad; 3, eternidad; 4, universalidad; 5, algunos; 7, perfección; 10, elección; 12, elección también. El 10 es número de recuerdo. 10 dedos de la mano, 10 mandamientos, 10 plagas de Egipto, 10 antepasados, para recordar siempre con las manos. El 12, elección, los 12 apóstoles, las 12 legiones de ángeles, las 12 estrellas, las 12 puertas de Jerusalén, los 12 ángeles, los 12 frutos del árbol de la vida. El otro número importante es el número 40, que tiene también valor simbólico. El número 40 representa el cambio de un periodo a otro, los años de una generación. Por esa razón el diluvio duró 40 días y 40 noches, pues al cambio va a nacer una nueva humanidad. Los israelitas van a estar 40 años en el desierto, hasta que cambia la generación infiel por otra nueva. Moisés va a permanecer 40 días trepado en el monte Sinaí, y Elías peregrina en otros 40 días, hasta a partir de la cual sus vidas cambiarán. Jesús ayunará 40 días porque es el cambio de su vida privada a su vida pública. Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y recuerden
necesitamos ayuda de ustedes. Necesitamos que nos sigan ayudando para que la tertulia siga caminando, siga funcionando, siga saliendo al aire, siga sembrando semillas de alegría y de esperanza. ¿Cómo nos pueden ayudar? De dos maneras. Primera y más importante, rezando por nosotros. Pídanle al Señor que nos ayude, que Él se encarga. Él ya nos ha dado muestras más que suficientes de que no se olvida de nosotros, pero hay que estarle insistiendo, porque de vez en cuando está metido en tantos enredos, en tantos líos, que a lo mejor piensa que es más importante otras cosas que ayudarnos. Por eso recuérdenselo, díganselo con confianza. Ayuda, Señor, a esos locos que hacen la tertulia, que tanto... Por cierto, un saludo muy cordial a nuestros hermanos privados de libertad. Y vuelvo y les repito lo que les decía el otro día. Hace tiempo que no sé de ellos. Hace tiempo que no me escriben. ¿Será que ya no oyen el programa? Díganoslo. Pero bueno, yo sé que es muchas veces dejadez y muchas veces olvidos, pero no falta de recuerdo y de cariño. Entonces, ayúdennos con sus oraciones. Eso les cuesta lo más caro del mundo, que es el tiempo. Miren, lo más valioso que tenemos en esta vida no es una cuenta de banco. El día que nos vayamos se va a quedar en este mundo. No es unas propiedades, se van a quedar aquí. Lo más importante que tenemos es el tiempo. El tiempo que muchas veces pues no sabemos qué hacer con ello y lo perdemos miserablemente. Entonces, de ese tiempo de ustedes, saquen unos minutos para rezar por nosotros, para pedirle al Señor que se acuerde de nosotros y que nos dé una mano. Y si además de eso, pues miren, salen unos centavos, pues se lo vamos a agradecer, porque tenemos que ir pagando el tiempo de radio y el tiempo de emisión y lo demás. Así que cualquier información o cualquier donativo pueden escribirnos al Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Y ahí miren, pues lo que puedan mandar, pues bienvenido sea. Que pueden mandar algo, lo mandan. Que no lo pueden mandar, pues no lo manden. Pero lo que sí pueden es rezar por nosotros, que el Señor se encargará de buscar cómo seguir adelante, cómo seguir sembrando ilusiones y esperanzas. Y ya continuando con el simbolismo de los números, el número siguiente significa 1000, el 1000, que significa, pues eso, que significa 1000, gran cantidad, una cantidad grandota, una cantidad inmensa de cosas. Ahora, también este número puede entrar en combinación con otros. Así en el Apocalipsis dice simbólicamente que al final del mundo se salvarán 144.000 elegidos. Eso lo hemos oído de algunos de nuestros hermanos de iglesias separadas, que los que se van a salvar en el mundo son 144.000. Pero esto es un símbolo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Miren, 144.000, ¿qué es? 12 por 12 por 1000. 12 tribus de Israel, 12 que significan el Antiguo Testamento. 12 tribus del Nuevo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento, son 12 por 12, 144. Por 1000, multitud, gran cantidad. Gran cantidad multiplicado por 144 nos da 144.000. Entonces, significa los elegidos del Antiguo 12, del Nuevo 12 y gran cantidad 1000. Interesante, ¿verdad? Ahora quedan otros números simbólicos como el 70. San Lucas dice que Jesús eligió a 70 discípulos para enviarlos a todos los lugares y ellos por donde él tenía que pasar. Aparece en el capítulo 10 de Lucas, verso 1. No está dando una cifra real, sino simbólica, ya que, según el libro del Génesis, el de capítulo 10, el total de los pueblos y naciones que existían en el mundo eran 70. Cuando Lucas dice esto, lo que quiso decir es que los mandó para que los evangelios llegaran a todas las naciones del mundo. O sea, el número 70 es el número según el libro del Génesis. Hay que pensar que ellos ellos calculaban lo que veían delante de sus narices. Y para ellos todo lo más que podían contar eran 70. 70 era el número de países, el número de pueblos. 70 el número de discípulos. 70 es 7 veces 10 veces 7.
juegan por eso con esos números. Ahora, hay otra cifra que aparece en el capítulo 21 de Juan, verso 11, donde dice que cuando Jesús se aparece después de la resurrección, que ellos habían ido a pescar y de madrugada, cuando vuelven se encuentran un individuo que estaba asando un pan y unos peces, le pide que si tienen, no han pescado, tienen la red, y dice el libro, el evangelio, que aparecen, la sacan con 153 peces. ¿Por qué 153? ¿Alguien se puso a pescarlos, a contarlos? En la antigüedad se creía entre los pescadores que 153 era el número de peces que existían en los mares, en las clases distintas de peces que había en los mares. El mensaje es claro: Jesús vino a salvar a gente de todas las naciones, razas y pueblos del mundo. Ahora, no todos los números en la Biblia son simbólicos. Ante cada cifra tenemos que preguntarnos: ¿esta cifra indica cantidad o encierra un mensaje? Pensémoslo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Nos queda, por tanto, el último significado de los números en la Biblia, que sería el mensaje, también llamado sentido gemátrico. ¿Esto en qué consiste? Pues miren, en las lenguas, tanto hebrea como griega, que son las dos lenguas en las cuales está escrita la palabra de Dios, las letras tienen también un valor numérico. Así, la A sería el 1, la B el 2, la C el 3, y así cada una de las letras y demás. El número obtenido con la combinación de letras se llama gemátrico, y en cada cifra podría haber escondido una palabra. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, voy a darles un caso solamente. Nos dice el libro del Éxodo que los israelitas que salieron de Egipto fueron 603.550 hombres, sin contar niños y mujeres. ¿Cómo lo saben? ¿Había control de pasaportes? ¿Había control de ID? No, muy sencillo. El texto dice: salieron todos los hijos de Israel. La palabra todos los hijos de Israel tiene 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 letras. Cada una de esas letras equivale a un número. Se suman todas esas letras. O sea, en vez de poner todos los hijos de Israel, se van poniendo los números correspondientes a cada una de ellas, y al final se suman todos esos números. Y al final lo que da es 603.550. Es cambiar, es una clave, por así decir, cambiar las letras por números, y por eso nos da el sentido gemátrico.
El más conocido de estos números gemátricos es el 666 del Apocalipsis 13:18. En el mismo libro aclara que se trata de la cifra de un hombre. Ese hombre pues es ciertamente el emperador Nerón. Si pusiéramos en la palabra Nerón César en hebreo, obtendríamos una serie de números, una serie de equivalentes, que al sumarlos todos da 666. Por eso esos que dicen, que es que el 666 es el número del diablo, no sean ignorantes. El número del diablo es otro. El 666 lo que significa es Nerón emperador. Que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El libro del Apocalipsis pertenece a la literatura apocalíptica, que es una literatura que nos dice las cosas en clave, en disimulada, por así decir. Entonces nadie se va a atrever. Es como, por ejemplo, en cualquier dictadura o en cualquier gobierno de nuestros países, sabemos que el presidente se llama fulano de tal, y decir fulano de tal es un traidor, fulano de tal es un asesino. Entonces nos caen encima la policía, nos caen encima todas las fuerzas del orden y demás. Ahora cambiamos, en vez de decir esto es un asesino, tomamos la palabra, sacamos las letras, cada letra tiene un valor numérico, y que es un valor ya predispuesto anteriormente, y entonces se suman esos números y se da un número 666, el número de la bestia. Aquí el bestia que era Nerón precisamente, pero no dejarse de demonios y de cosas por el estilo, no seamos ignorantes. ¿Cómo se resuelven todas estas ignorancias? Pues muy sencillo, estudiando y leyendo y buscando las cosas. Bien, vamos a resumir. Nuestros números en la Biblia tienen 3 significados muy importantes. El significado literal, pie de la letra, 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, 4 es 4, 5 es 5, así hasta 10 números, 9 y el 0. En segundo, el simbolismo, qué significa cada uno. 1 es Dios, 2 el hombre, 3 la comunidad, 3 la eternidad, ayer, hoy y mañana, 4 la universalidad, norte, sur, este y oeste, 5 algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida, número 7 representa la perfección, 3 más 4, por eso tenemos que Jesús manda perdonar 70 veces, etcétera. 54 veces aparece en el Apocalipsis el número 7, 7 los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, el número 10 para recordar, los dedos de las manos, los 10 mandamientos, las 10 plagas que azotaron a Egipto, los antepasados entre Adán y Noé, 10 entre Noé y Abraham. El número 12 es simbólico, elección, la elección de los 12 apóstoles, la elección de las 12 tribus, la elección de las 12 legiones de ángeles, 12 estrellas, 12 puertas de Jerusalén, esa elección, el 12. 40, valor tan simbólico, representa el cambio de un periodo a otro, los años de una generación. Y finalmente el número 1000 significa multitud, gran cantidad. Hay otros números como el 70, hay el número 153, etcétera. Pero lo importante es eso, lo que simbolizan cada uno de ellos. Y luego el tercer sentido, el mensaje, sentido que se cambia. El mensaje que nos está dando es cambiar las letras por números. Y ahí van a sumarse, va a entrar el sistema de cábalas, el sistema de significados, etcétera. Es interesante, es importante que cuando leemos un número en la Biblia pensemos qué significa, qué mensaje Dios me está dando. En el fondo lo que significa es que tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y no podemos hacerlo al pie de la letra con lo primero que se nos ocurra para poder decir la primera barbaridad o el primer disparate. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar.
Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Hemos dejado los números para eso. Bueno, jueguen al loto. Por cierto, 1.600 millones había de loto esta semana, que mucho dinero, cualquiera diría. Pero en fin, yo me conformo con tener el pan de cada día, un techo donde me cobije, porque al fin y al cabo el día que me lleven al cementerio, porque yo cuando me muera no pienso ir al cementerio, a mí me van a llevar al cementerio, como a cualquiera de nosotros. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Lo importante es tener la alegría, tener vida, tener esperanza y saberla compartir y llevar a los demás. Pues cambiamos de tercio, por así decir. Y habíamos comenzado las 2 semanas pasadas a hablar sobre San Juan. San Juan es un mundo aparte. El Evangelio de San Juan, la obra de San Juan abarca 3 grandes composiciones literarias: el Evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. El Evangelio hemos hablado así por encima, es distinto al resto de los Evangelios, su visión de Jesús, su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra, todo hace de él un Evangelio singular. Se ha dicho de él que es un Evangelio espiritual y ciertamente lo es, pero es el Evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Sin embargo, cosa curiosa, no habla del nacimiento. Presenta un anónimo, nunca se identifica explícitamente como Juan, quien nunca es mencionado por su nombre, solo por su apellido, los del Zebedeo. En el 4 Evangelio presenta un anónimo discípulo que Jesús amaba. A partir de Juan 13 argumenta de la identificación de este discípulo con Juan, hijo del Zebedeo. Hay una serie de datos y demás que va a ser importante más que nada porque va a tener referencia a las cartas y al libro del Apocalipsis. Pero sin más vamos a empezar por las cartas, porque ya vimos los otros días la realidad del Evangelio. Primero hay que hacer un inciso. ¿Cuándo escribe Juan? ¿Cuándo se redactan estos documentos? El Evangelio, las 3 cartas, el libro del Apocalipsis, en la segunda mitad de la segunda generación. Recuerden, las generaciones son del año 0 al 40, del 40 al 80 la segunda generación, del 80 al 120 la tercera generación. Pues a finales de la segunda generación, entre el año 80 y el año 110, es que más o menos calculan los técnicos, los expertos, que se escriben estas cartas, estas 3 cartas, este Evangelio y este libro del Apocalipsis. Pero entonces es también una época muy interesante y muy importante. Primero porque ya han desaparecido prácticamente los apóstoles, los discípulos directos de Jesús. El único que queda es Juan. Siempre ha habido esa nebulosa, si porque era el más joven, si porque era otro con el nombre de Juan aparece otra persona. Es una duda que hasta el día de hoy los expertos están buscando. Pero sobre todo lo más interesante es que ya han empezado a surgir las primeras divergencias dentro de la comunidad cristiana. Han empezado a surgir movimientos externos, movimientos de acopio de nuevas doctrinas, etcétera. Lo quieren hacer coincidir con el gnosticismo. Un gnosticismo que es un conjunto, una amalgama de filosofías, de teologías, de forma de decir que Jesús no era un espíritu, no era una realidad, etcétera. Entonces, ante todo eso, Juan sale al paso. Sale al paso con sus cartas, sale al paso con su Evangelio sobre todo, y sale al paso rezuma defensa y rezuma el saber luchar, el tener que luchar contra toda esta discordia y demás. Pero las cartas, vamos a ver las cartas. Las 3 cartas, Juan nos deja 3 cartas. Las 3 llevan el nombre de Juan. Una es la más importante, es la primera, es la de habla es una especie de encíclica, la primera carta, pero las otras 2 son muy breves.
Han sido escritas por el mismo autor del cuarto Evangelio, hermano de Juan de Santiago e hijo del Zebedeo. Ahora, ¿cuándo fueron escritas estas cartas? El autor de la primera carta y del Evangelio es Juan, eso no hay duda entre los expertos. Juan el apóstol. El autor de la segunda y la tercera tal vez sea un cristiano perteneciente a la comunidad juánica y conocido con el nombre de Juan el presbítero. ¿Qué ocurría? Miren, toda esta gente, todos estos discípulos vivían en comunidad. No nos hagamos la idea de comunidad de frailes y de monjas que tenemos hoy en día, no. Era comunidad de creyentes. Hay que recordar que vivían bajo el estrés, bajo la presión de ser perseguidos como cristianos. Entonces se juntaban en guetos, se juntaban en comunidades, y ellos se defendían, y ellos se apoyaban, y ellos se escondían, ellos se liberaban, era eso, el sentimiento de la persecución el que tenían entre ellos. Entonces en esas comunidades pues compartían todo, compartían la enseñanza, máxime la figura, tener entre ellos un apóstol, tener entre ellos a alguien que había conocido a Jesús. Pensemos que Juan, por muy joven que fuera, que siempre se ha dicho que era el más joven del grupo, el argumento no hay mucho de dónde colgarlo, pero bueno, pero pensemos ya en el año 80, por muy joven que fuera cuando empezó el seguimiento de Jesús, ya tendría sus 70 y pico de años, 70 y pico, 80 años. Entonces muchas de las actividades pues no podría desarrollarlas y demás. Parece ser que después de la resurrección, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de persecución por parte de las autoridades judías, y se hacen líderes de la comunidad, nos dice el libro de los Hechos, Pedro como líder grande, Juan y Santiago. Juan, a pesar de que tiene la encomienda de cuidar de María, él la cumple, pero quedándose en Jerusalén. Él sale de Jerusalén hacia Éfeso cuando María parte al cielo, cuando María muere. Eso cada día más los expertos están de acuerdo. María nunca llegó a salir de la Galilea o de Jerusalén. Ahí está la duda si estuvo en un sitio o en otro. Por muchas razones prácticas y sencillas. María pues era una persona ya mayor. Pensemos que también María se envejecía. Pensemos que María, si tuvo a Jesús en el año 6 a.C., tendría a Jesús con 12, 14 años, que era la edad en que se solían tener los primeros hijos. Vamos a ponerle el beneficio de la duda que tuviera 14 años. 14 más 30 son 44. 44 era ya una persona madura, una persona anciana. Entonces las 44 más 2 de la vida pública, 46, 47 años. Muere Jesús a los 33 años, 33, 34 años muere Jesús. Entonces él ya queda con la comunidad, pasando dificultades y pasando problemas. Pongámosle que quede 10 años, 44 y 10, 54, era ya una anciana. Termina su ciclo vital entre nosotros. Entonces Juan puede partir de Jerusalén, puede partir y se traslada a Éfeso, donde forma parte de una comunidad. Él va a reforzar esa comunidad, sigue saltando de una comunidad a otra. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo a los cristianos, sobre todo la persecución de Domiciano. Se traslada a Patmos, una isla perdida una isla que incluso hoy en día es difícil llegar hasta ella. Allí se refugia y de allí escribe a las comunidades, y de ahí se cree que puede haber escrito el Evangelio para defender a los cristianos de las dificultades que están surgiendo con las nuevas filosofías, con las nuevas desviaciones que hay en torno al mensaje de Jesús. En definitiva, ¿a qué viene toda esta introducción? A decirnos primero que Juan escribe tarde, escribe cuando ya prácticamente han desaparecido los primeros testigos. Ya escribe cuando Mateo, Marcos y Lucas han escrito su narración sobre el mensaje de Jesús. Y él, igual que Mateo, Marcos y Lucas tenían en mente escribir el mensaje para una determinada comunidad,
Mateo para la comunidad de Antioquía, de ex judíos, Marcos para la comunidad de Roma, paganos, Lucas para la comunidad universal, sobre todo el mundo griego. Él escribe para defender la verdad de Jesús y juega con una serie de argumentos, una serie de reflexiones y demás que no tienen nada que ver con lo que tienen Mateo, Marcos y Lucas, aunque tienen que ver sí en el sentido de que está hablando del mensaje de Jesús, pero él lo presenta como el principio. Jesús es la palabra. En las cartas, el género literario de las cartas, tanto el género literario del Evangelio como de las cartas, no eran desconocidos en el mundo romano. El Evangelio era un edicto, una especie de aclaración en las buenas nuevas, una crónica, las buenas nuevas del emperador Augusto, las buenas nuevas de Jesús de Nazaret, las buenas nuevas de una persona importante. O sea, era un tipo de, igual que hoy en día escribir una novela, escribir una proclama, escribir una tesis doctoral, escribir un libro de poesías, pues cada cosa, pues también en aquella época. Las cartas era también común, el dirigirse, había cartas pues como hoy en día, una carta circular en una empresa, una carta circular en una comunidad, una carta de amor, una carta de negocios, una carta de reflexión, etcétera. Pues Juan hace eso. La primera carta, sin duda alguna, es Juan. Eso no hay duda alguna de que es el mismo autor, el Juan el del Evangelio y Juan el de la primera carta. Ya de la segunda y de la tercera es donde entran las dudas si pertenece a la comunidad joánica, y con uno de los miembros de esa comunidad es Juan el presbítero, o sea, Juan el anciano, la persona mayor, el responsable. Tenemos que tener en cuenta que los responsables de cada comunidad, los que presidían la fracción del pan, los que presidían la comunidad, eran los ancianos. Eso es lo que significa la palabra presbítero, anciano. Anciano con corto de vista, o sea, con vista presbicia, que se llama técnicamente. O sea, una enfermedad que da a los viejos, que vamos perdiendo la vista poco a poco, porque el globo ocular se va secando. Era un poco ciego para no ver y juzgar, sino juzgar por la palabra, juzgar por el testimonio, no por la apariencia de la persona. Pero era el presidente de la comunidad. Hay que tener en cuenta que la primera carta fue escrita alrededor de los años 95 al 100 después de Cristo. Eso es lo que da a entender que a duras penas es que fue Juan el que vivió para escribir esa carta. La segunda y la tercera fueron escritas después del año 100, lo cual da a entender que ya definitivamente no podía ser el Juan el apóstol, porque no era común vivir 80 años menos vivir 100 años, lo cual se descarta con facilidad. Trataron de ser aceptadas la segunda y la tercera dentro de los libros inspirados. La segunda de estas cartas está dirigida a una comunidad cristiana llamada Dama Elegida, una iglesia amenazada por seductores gnósticos que no confiesan a Cristo hecho carne. Cristo para ellos es un espíritu, y lo que vemos es una figuración, es una realidad virtual, vamos a llamarle así, cosa que entendemos hoy en día. Es lo que vemos, no es el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la realidad, sino es una realidad virtual. La tercera tiene menos importancia, está dirigida a una persona particular que se llama Gallo. Características literarias de estas cartas. La primera es una especie de encíclica con un carácter homilético y teológico. ¿Qué quiero decir con esto? Una homilía, una encíclica. Una encíclica viene siendo como una especie de tratado sobre un tema. Por ejemplo, la Laudato Si del Papa Francisco trata sobre el tema del cuidado del ambiente común. La encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII trata sobre la paz en la humanidad. La Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II trata sobre la cuestión social. O sea, es un tema un tema concreto que se presenta. No va dirigido en el género literario, es una carta, pero que va dirigida no en sentido normal de carta, sino en sentido normal de presentación de un tema.
Y tiene también ese sentido de una especie de homilía, o sea, de sermón, de panegírico que se dice en la Eucaristía. Las tres tienen una característica muy curiosa, es un carácter polémico, pues están escritas en el marco de la controversia que sacudió a las comunidades de Juan en los últimos decenios del siglo I. O sea, el siglo I fue un siglo de grandes convulsiones, de grandes problemas, de afianzamiento de la fe cristiana, que tuvo que enfrentarse con varios frentes a la vez. Primero, si era una continuación del judaísmo o había que romper con el judaísmo. Segundo, los gnósticos quieren apropiarse de ella y van a tratar de que sea parte de, y que Jesús es una realidad virtual y que la Virgen es una realidad virtual, o sea que lo que importa es el conocimiento, el espíritu, no la realidad humana. Y así cada uno de los grupos y demás. Por eso tienen que ser fuertes y demás. Ahora, destaca una cosa, un detalle muy interesante, muy importante. Detalle que se ha venido a conocer sobre todo a partir de 1947, 1955. ¿Qué ocurrió en esas fechas? En esas fechas se descubrieron en el valle del Mar Muerto, en la zona de Qumran, una serie de manuscritos que todavía al día de hoy se están descifrando y se están estudiando y demás, que pertenecían a la comunidad de los esenios. Los esenios eran una secta muy fiel al templo de Jerusalén y que trataban de imponer su visión de la elección y de la escritura, y se consideraban como los elegidos, vestían de blanco, tenían una serie de funciones, por ejemplo, el acercamiento a Dios a través de la comunidad, etcétera. Y en su vocabulario juegan con muchas antítesis: Dios, mundo, luz, tinieblas, verdad, mentira, muy típico de esta comunidad, de la cual pues se sabía que existía, pero que hasta 1947, 1955, que se descubrieron los primeros manuscritos y se han podido ir poco a poco descifrando, hay una gran influencia de ellos en Juan y de ellos en algún otro de los textos del Nuevo Testamento. Es influencia que va a ser positiva y que va a ser muy seguida, y que denota que hay ya influencias no solamente de Jesús de Nazaret en la comunidad, sino del gnosticismo, de Qumran, de los esenios y de muchos otros movimientos de la religión mitra y del judaísmo, por supuesto, en la comunidad que están haciendo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Continuamos y vamos rápido porque nos quedan 5 minutos escasamente para concluir nuestra tertulia. Y hablando de las cartas de Juan, el contenido temático, vamos a centrarnos sobre todo en la primera, que es la más elaborada y que recoge los elementos doctrinales de las otras dos. Son 3 puntos importantes. Dios es luz, Dios es Padre, Dios es amor. Dios es luz en la primera carta, abarca el capítulo 1, Dios es Padre el capítulo 2 y 3 y Dios es amor el capítulo 4 y 5. Habla Juan en su carta de que el adversario es el anticristo, es el adversario de Cristo. ¿Y quién es este anticristo? Para Juan es toda persona o doctrina que va en contra de la luz, que es Cristo Jesús. Por tanto, una invitación, el argumento es bien sencillo, el silogismo es bien sencillo. Cristo tiene un adversario, que es el anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? Toda persona o doctrina que va en contra de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Debemos rechazar, por tanto, al anticristo. O sea, fíjense que es una dualidad que estaba muy presente en la teología y en el funcionamiento de los esenios, la dicotomía luz y tinieblas. ¿Cómo se va a representar a Cristo resucitado en la ceremonia, en la vigilia del sábado de resurrección? Cristo que resucita y se hace presente en forma de cirio, en forma de luz, en la luz que nos ilumina. ¿Cómo se hace presente en el bautismo? ¿Cómo concluye nuestro bautismo? Entregándonos en la luz de Cristo tomada del cirio pascual. O sea, siempre esa dicotomía. Ahora tiene también un contenido teológico y doctrinal importante esta carta. Sobre todo nos ceñimos a la primera carta. Ya hablaremos en nuestro próximo programa de la segunda y la tercera. El contenido teológico, primero, necesidad de caminar en la luz, no en el pecado, que es la oscuridad del anticristo, pues Dios es luz. O sea, hemos hecho esa salvedad, esa presentación, esa idea. Cristo es luz, el anticristo es la tiniebla. Por tanto, tenemos que caminar en la luz. ¿Por qué? Pues porque Dios es luz. Ahora, segundo punto, necesidad de vivir como hijos de Dios Padre. ¿Cómo podemos vivir? Como nos dé la gana. Pero si hemos aceptado la luz, tenemos que vivir de acuerdo a las obras de la luz. Y si decimos que Dios es la luz, por tanto hay que vivir como hijos de Dios Padre. Tercero, caminar. Primero, vivir. Segundo, tercero, amar. ¿Cuál es la prueba de que nuestro amor a Dios? Amar a los demás. A Dios no lo vemos. Vemos al hermano, vemos a la hermana, vemos al ser humano que está cerca de nosotros. Con él tenemos que amar, tenemos que construir. No basta con creer, hay que cumplir los mandamientos del amor y hacer la voluntad del Padre. Por eso no es extraño que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, nos diga cuál es la clave para decir que hemos cumplido en nuestra vida con Dios. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, fui emigrante, etcétera, y me atendieron. Es la puesta en práctica. O sea, Juan, como que dice, pone la teoría, Lucas Mateo pone la práctica. ¿Cómo vamos a amar? Atendiendo al hambriento, atendiendo al enfermo, atendiendo al extranjero, atendiendo al que nadie atiende. Ahora, la segunda carta tiene también un contenido teológico y espiritual importante. También 3 puntos. Pureza de la fe, amor fraterno y ruptura con los falsos maestros. Esos son los elementos importantes de la segunda carta. Como ven, se combinan un poco con la primera, pero la primera es la base. De hecho, si se hubiera quedado una sola, hubiera sido probablemente la primera. Y en la tercera nos habla de ser fieles a la verdad y vivir de acuerdo con ella. Primer punto. Y segundo punto, imitar lo bueno, no lo malo. Quien hace el bien es de Dios. Como ven, dicho así deprisa y corriendo, entre paréntesis, después de una semana o dos, tendremos en nuestra página de internet estos apuntes para que los vayan siguiendo y demás. Y me indican de los controles que tenemos que irnos. Simplemente lo siento, pero
no hay más tiempo, no hay más luz que la que arde. Les invito a que esta noche, a las 10:30 de la noche, en los que viven en el área de Nueva York, hay el programa de Al Pan Pan, auspiciado por la diócesis de Brooklyn, el canal NET. Y Al Pan Pan se ve en el área de Nueva York a las 10:30 de la noche, los domingos y los jueves, en Time Warner Spectrum en el canal 97, en Cable Vision en el canal 30 y en Verizon Fios en el canal 48, o luego en Net TV o en nuestro blog de videos de la página Descubriendo el Siglo XXI. Nada más, les deseo que sean felices, que luchen, que amen, que acompañen a los demás. Hasta el próximo día, si Dios permite. Un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos privados de libertad. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.